Metatron, la verdad oculta del arcángel que ascendió para proteger almas nunca lo dijeron. En una noche oscura, las estrellas parecían llorar. Un manto de misterio cubría la antigua ciudad de Tenochtitlán, donde la gente hablaba en susurros sobre el arcángel Metatron. Se decía que había descendido para proteger a las almas perdidas, atrayendo a los curiosos y a los incrédulos. Con cada sombra que pasaba, un frío recorría la espina dorsal de quienes se atrevían a mirar hacia arriba. Imágenes de criaturas fantásticas danzaban en la mente de todos, un espectáculo sin igual. Pero había más. Los rumores hablaban de un artefacto, un amuleto escondido que otorgaba al portador la capacidad de conectarse con el más allá. Sus ojos se abrían como platos ante la posibilidad de desvelar lo desconocido, de tocar lo sagrado. ¿Dónde está Metatron? Hay secretos que destruirían nuestras vidas. Clamaban en el mercado, mientras los corazones latían con prisa, uno no podía escapar del eco de las voces. El murmullo de los ancianos evocaba historias de sus abuelos, relatos que hablaban de una puerta entre dimensiones, donde Metatron juró proteger la humanidad. El cielo bramaba entre relámpagos y un silencio ensordecedor se asentaba en el aire. La noche prometía respuestas, pero también advertencias. Podrían ser demasiadas verdades difíciles de digerir, y aún así, la sed de conocimiento era más fuerte que el miedo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Mientras avanzaba la historia, un grupo de jóvenes aventureros se reunió bajo la luna, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Su misión era clara, encontrarse con el destino, desenterrar el secreto más profundo de Metatron. Caminaban como sombras, el sudor frío cubría sus frentes al pensar en lo que podría estar acechando en la oscuridad. ¿Estamos listos para lo que viene?, preguntó uno, su voz temblando. Otro solo asintió, su mirada fija en el cielo, donde una estrella brilló más intensamente que nunca. La presión aumentaba, el aire se hacía denso y las expectativas se transformaban en un nudo en su garganta. El silencio se rompió de repente por un grito fuera de lugar. Los ecos de terror resonaron y todos giraron, los ojos abiertos como platos. Algo estaba mal. Algo se movía en la bruma. Metatron, protégenos, suplicaron al unísono. Pero era un ángel el que realmente los guiaba hacia su destino, o un oscuro presagio que pronto llevaría al grupo a la locura. Las estrellas seguían brillando, pero ahora parecían burlonas, el miedo se apoderó de ellos mientras se adentraban más en la noche, y el misterio de Metatron tan cerca, tan tentador, pero a la vez, tan terrorífico. ¿Qué desafíos ocultos aguardarían entre las sombras? La respuesta, un susurro que se iría revelando, una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Los jóvenes aventureros continuaron avanzando, la neblina se espesaba a su alrededor como una manta tétrica. El eco de sus pasos era ahogado por el murmullo del viento, que parecía susurrar advertencias de lo que estaba por venir. Cada uno de ellos sentía un peso en el pecho, una mezcla de emoción y pánico que los mantenía alerta. «Miren eso», gritó Valeria, un miembro del grupo, señalando hacia un gran templo que se alzaba a lo lejos, majestuosamente iluminado por la luz de la luna. Era una estructura antigua, cubierta de símbolos que parecían cobrar vida en la penumbra. «Es allí donde debemos ir. El amuleto debe estar dentro». Los demás miraron la monumentalidad del lugar, su belleza era deslumbrante, pero también ominosa. Pedro, el más escéptico del grupo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás segura de querer entrar? Ese lugar puede estar maldito y si Metatron es real, no sabemos qué protección podremos necesitar». Los murmullos de la noche se intensificaron al acercarse al templo, el aire se convirtió en un yugo pesado, como si la atmósfera fuera un aviso. Entre murmullos, Valeria se adelantó, sintiendo como su corazón latía con poder. «Nadie va a detenerme. Hay algo que tengo que descubrir, algo relacionado con mi familia. No puedo darme el lujo de darme por vencida». Cada paso hacia la entrada resonaba como un tambor de guerra, multiplicando la tensión.
Cuando finalmente cruzaron el umbral, el interior del templo era oscuro, peligroso y lleno de ecos. La luz de la luna apenas lograba iluminar las paredes cubiertas de inscripciones ancestrales. «Esto es increíble», susurró Camila, fascinado. Pero al mismo tiempo, un temblor de inquietud lo frenó, como si la misma piedra del lugar estuviera viva y percibiera su presencia sin previo aviso. El suelo crujió alarmantemente y el grupo se detuvo, sus rostros reflejando el terror. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis, nervioso. Al fondo, un sonido gutural resonó, como si algo o alguien estuviera despertando de un profundo letargo. «No podemos quedar aquí. Debemos». Pero antes de que pudiera terminar, una sombra envuelta en niebla emergió de la oscuridad, haciendo que todos retrocedieran. Era fascinante y aterrador a la vez, un espectro con ojos que brillaban como estrellas, desafiando a aquellos que se atrevían a entrar. «¿Quiénes son los intrusos que buscan el conocimiento prohibido?», resonó su voz profunda, llenando el espacio con una vibración palpable. El grupo se miró con angustia. Aquello era una prueba, una confrontación con lo desconocido. ¿Era Metatron quien se manifestaba ante ellos, o un guardián que protegía secretos que jamás debían ser revelados? La incertidumbre se apoderó de ellos, un giro brutal detrás de una verdad que habían buscado. Valeria dio un paso adelante, con la voz temblorosa pero firme: «Venimos en busca del amuleto. Necesitamos saber». «¿Necesitan saber? La verdad es un precio que pocos pueden pagar», interrumpió la sombra. Su risa resonó, dejando caer la sensación de un abismo abrumador. «¿Están listos para enfrentar lo que viene?». El destino de los jóvenes quedaba colgado de un hilo, y un oscuro secreto estaba a punto de ser revelado, uno que podría cambiar la historia de Tenochtitlán para siempre. ¿Podrán resistir la verdad que se les ofrece, o sucumbirán ante la ceguera del conocimiento prohibido? La respuesta, sin duda, dejaría a todos en estado de shock. Una risa profunda resonó en el espacio oscuro del templo, un sonido que vibraba en el aire como un eco de advertencia. Los jóvenes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Valeria, tentando a su valentía, repitió: «Estamos listos para enfrentar cualquier verdad». «¿Listos?», murmuró la sombra, acercándose con movimientos fluidos y una energía palpable. Los ojos que brillaban como estrellas percutían su esencia, haciéndoles cuestionar si estaban en un sueño o en la más aterradora de las realidades. Este es un lugar donde las sombras conviven con la luz, donde el conocimiento no es solo poder, sino una carga. Cuando abran esa puerta, no solo obtendrán respuestas, sino que cargarán con un peso que podría destruirlos, advirtió la figura, alzando una mano esquelética hacia un oscuro pasillo que se extendía detrás de ella. Luis tragó saliva. «¿Qué quieres decir con que nos destruirá?». La sombra sonrió con una mueca que carecía de calidez. «Conocen a Metatron, el guardián de secretos, pero hay verdades que la humanidad no ha podido manejar, secrets que han llevado a muchos a la locura. La voluntad de saber puede ser tu condena». El grupo se miró, las dudas comenzaron a sembrar fracciones de desconfianza. «Valeria, tal vez debamos irnos», sugirió Pedro, tocando el brazo de su amiga. Si esto es demasiado, su voz se apagó ante la mirada decidida de Valeria. «No puedo regresar sin respuestas». «¿Mi familia?». «Mi historia me llama». «Entonces escuchen», respondió la sombra con un tono casi amable. «Los amuletos son puertas hacia el pasado, sí, pero cada uno de ellos está ligado a una historia trágica. Para desbloquear el poder de Metatron, deben compartir su propio dolor y hacer sacrificios. ¿Están dispuestos a hacerlo?». Camila, que se había mantenido en silencio, sintió que sus instintos estaban en guardia. «¿Un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio?». «Almas inocentes han sido consumidas por la búsqueda del poder», explicó la sombra, con tristeza proyectada en su inhumana voz. «La ambición ciega de los hombres ha traído más ruina que gloria. Pero la historia está lista para ser reescrita, han considerado el costo». Con el corazón en un puño, Valeria dio un paso al frente. «Haré lo que sea necesario por mi familia». La verdad no puede ser más aterradora que la incertidumbre de lo que no sé. El aire se enfrió abruptamente, y el suelo bajo sus pies pareció temblar en respuesta a su declaración. Desde las sombras, un brillo tenue empezó a brotar, cocinándose en el aire, como si la habitación esperara en ansias lo que vendría. «Bien. Entonces sigan el camino que sus corazones dictan», dijo la sombra, extendiendo su mano hacia el pasillo oscuro, que parecía dibujar caminos arcanos en la penumbra.
Pero recuerden, una vez que crucen esa línea, ya no habrá vuelta atrás. Con una mezcla de valentía y desesperación en sus corazones, los jóvenes dieron un paso adelante, sintiendo como el peso del templo caía sobre ellos. Al cruzar el umbral del pasillo, el aire se volvió denso y tortuoso. Ecos del pasado resonaban en sus mentes, susurros de advertencia, recuerdos de aquellos que habían llegado antes. La oscuridad se convirtió en un laberinto de voces que hablaban de traiciones, amores perdidos y sacrificios horrendos. Una pregunta estalló en la mente de todos: ¿realmente deseaban afrontar la verdad o preferían permanecer en la ignorancia, protegidos por las sombras? Justo cuando avanzaban, una imagen brilló en las paredes, un rostro similar al de Valeria, un antiguo retrato de su familia. Sus ojos se encontraron en el lienzo, llenos de vida y emociones, pero la luz pronto se extinguió, dejando solo misterio. Valeria se detuvo en seco. ¿Qué significado tiene esto?, preguntó, con lágrimas a punto de brotar. La sombra detrás de ellos respondió: cada revelación tiene un precio, y la historia de tu familia está marcada por decisiones que podrían desatar el caos. Prepárense, porque lo que está por llegar, podría cambiarlo todo. El eco de sus palabras resonaba en sus oídos, y con cada paso, se adentraban más en un abismo de secretos que prometían ser revelados. ¿Qué harían con esa carga de conocimiento? Podrían enfrentar los monstruos de su propio pasado. La verdad aún estaba lejos, y el costo, insospechado. Un silencio abrumador llenó el aire mientras los jóvenes se adentraban en el pasillo. Las paredes respiraban misterios, susurros que rozaban sus oídos como caricias heladas. Cada paso que daban hacía que su determinación titubeara, como si las sombras mismas estuvieran dudando de su decisión. Valeria se detuvo frente a una nueva proyección en la pared, una imagen nebulosa que lentamente tomaba forma. Era una especie de mapa, pero no uno cualquiera. Con líneas que se entrelazaban y vueltas inesperadas, parecía ilustra un laberinto. Sin embargo, lo más inquietante era la mancha oscura que caía como una sombra sobre una de las rutas, una advertencia palpable. ¿Qué es esto?, murmuró entre dientes, la curiosidad luchando con el miedo. Es el camino hacia el conocimiento, respondió la sombra, con su voz vibrando entre las paredes. Pero ten cuidado. Cada elección tiene un efecto. Otro paso, y podrías cambiar el destino de tu familia, y el tuyo. Luis, inquieto y tratando de calmarse, observó cómo los bordes del mapa parecían pulsar. ¿Y si el precio es demasiado alto? Esta debería ser nuestra decisión, pero siento que algo nos arrastra hacia lo peor. Las palabras resonaron entre ellos y una ola de incertidumbre se extendió como una nube oscura. Nos hemos comprometido, chicos, insistió Valeria, apretando su puño con determinación, coraje y temor entrelazados en su pecho. No puedo retroceder ahora. Tengo que saber la verdad sobre mi familia. Camila la miró, preocupada. Pero Valeria, el sacrificio que piden es grande. No solo lo que podemos perder, sino quiénes seremos después. ¿Y si esta sombra sigue aquí, que nos impide que sea parte de la oscuridad que encontramos? La figura sombría comenzó a risas lejanas, resonando como si se burlara de la angustia palpable del grupo. Las sombras pueden ofrecerte conocimiento, pero también pueden devorarte. La ambición es un fuego que, si no lo controlas, consume todo a su alrededor. Sin más que decir, la proyección del mapa se desvaneció, dejando atrás solo la imagen del oscuro pasillo que se extendía ante ellos. En su lugar, un nuevo destino se iluminó, una puerta adornada con símbolos que vibraban como si tuvieran vida propia. Luis tragó duro, sintiendo que la adrenalina crecía. No creo que se trate solo de un dilema. Debe haber algo más detrás de eso. ¿Y si nos intenta manipular? ¿Y si el conocimiento no trae respuestas, sino más preguntas? Murmuró Pedro, cuestionando la lealtad de la sombra. La voz etérea interrumpió su ansiedad. ¿Preguntas? Sí. ¿Vidas? Sí. El camino nunca es fácil, querido amigo. Pero lo que ofrecen las sombras es más que respuestas, es poder. La habitación pareció vibrar a sus palabras, como si el templo mismo aplaudiera la oscuridad. Pero antes de que pudieran procesar la magnitud de sus elecciones, un sonido resonó en la lejanía, un retumbar que parecía provenir del corazón del templo. Era casi como un tambor que marcaba el tiempo, pulsando y vibrando en sincronía con sus corazones. La sombra sonrió, una mueca siniestra. ¿Escuchan eso? La historia se está escribiendo, y ustedes son los protagonistas.
¿Están listos para unirse a la danza de los secretos? Valeria dio un paso ardiente adelante, su respiración entrecortada. No tengo miedo de lo que vendrá. Pero entenderé el costo. Si hay un monstruo que enfrentar, lo haré. No solo por mí, sino por aquellos que no pueden alzar la voz ante la oscuridad. Fue entonces cuando, con una explosión de luces, la puerta se abrió, dejando escapar un viento gélido que llevaba consigo susurros de aquellos que habían caído en la búsqueda del conocimiento. Dentro, encontrarán lo que buscan. Pero también lo que temen. Y no estarán solos, advirtió la sombra mientras su figura se desvanecía en un brillar etéreo. Las luces danzantes revelaron una visión aterradora. Justo más allá de la puerta, sombras se movían, rostros de figuras conocidas que parecían atrapadas entre la penumbra y la luz. Valeria sintió un nudo en su garganta, la angustia. Presionando su pecho. ¿Sus seres queridos? Perderían su camino o se convertirían en otra víctima de Metatron. A medida que el grupo se acercaba a la puerta, la verdad latía en sus mentes, y lo que estaba por suceder podría reescribir su historia para siempre. ¿Listos para lo que viene?, preguntó Luis, la ansiedad vibrando en su voz. Un silencio opresivo. El verdadero desafío apenas comienza, resonó en sus corazones, mientras cruzaban el umbral, un paso más hacia su destino, donde la realidad y la historia se entrelazaban con horrores inimaginables. ¿Cómo podrían reconciliar sus propios miedos con la búsqueda de la verdad? ¿Serían capaces de soportar la carga que se avecinaba? El frío envolvía a Valeria y sus amigos cuando cruzaron la puerta, y la sala iluminada por luces parpadeantes se transformó en un vasto espacio oscuro. Al instante, un eco reverberante llenó el aire, como si las paredes mismas estuvieran ansiosas por revelar sus secretos. Las sombras danzaban, y un aire pesado de incertidumbre envolvía a cada uno de ellos. ¿Dónde estamos?, susurró Camila, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. La luz parecía oscilar, lo que hace que las formas se convirtieran en ilusiones, sombras de lo que alguna vez fueron personas. Cada figura, cada eco, parecía alzar la voz y gritar, pero sus palabras se perdían en el murmullante silencio. Un altar se erguía en el centro de la sala, y sobre él, un objeto brillante destellaba con una luz casi hipnótica. Luis se adelantó, su curiosidad superando cualquier rastro de miedo. ¿Qué es eso?, preguntó, su mente llena de preguntas que no estaban dispuestas a ser respondidas. Es el corazón de Metatron, dijo la sombra, emergiendo de las penumbras. El objeto que contiene el conocimiento antiguo, la esencia del poder que le ha permitido a este lugar existir por siglos. Pero lo que traerá está sellado por el sacrificio y el miedo. Valeria sentía como su pulso se aceleraba. La tensión en el aire era palpable. ¿Sacrificio? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Las palabras salieron de su boca antes de poder contenerlas, llenas de desafiante deseo de encontrar la verdad. Todo está interconectado, respondió la sombra. La luz que ves es la esperanza, pero la oscuridad también tiene su peso. Las decisiones que tomen aquí no solo afectarán su destino, sino también el de aquellos que aman. Las imágenes de las figuras conocidas atrapadas comenzaron a aparecer en su mente, sus familias, amigos, aquellos que habían perdido. Una nube de angustia se cernía sobre ellos. Luis titubeó, buscando consuelo entre sus amigos. ¿Estamos dispuestos a arriesgar lo que más queremos por algún tipo de poder, alguna clase de conocimiento que quizás no podamos manejar? ¿Y si nos atrevemos a ser más? Valeria apretó los dientes, sus ojos fijos en el corazón. No lo haría solo por poder. Lo haré para descubrir la verdad sobre mi familia, lo que realmente ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear intensamente, y el altar resonó con el retumbar del latido de su corazón. Un instante de calma se apoderó de la sala, pero rápidamente fue interrumpido por un grito desgarrador que provenía de las sombras, como si las almas atrapadas suplicaran auxilio. «Valeria, no lo hagas», gritó Pedro, pero su desesperación llegó demasiado tarde. Ella se acercó al altar, y cuando sus dedos rozaron la superficie del objeto brillante, sintió una explosión de energía recorrer su cuerpo, como un torrente eléctrico. «¿Qué has hecho?», preguntó la sombra, con voz entrecortada. «El corazón no puede ser tocado sin consecuencias». El mundo a su alrededor comenzó a girar. Las sombras se transformaron en tormentas de figuras conocidas y rostros distorsionados, todos clamando por ayuda. Valeria sintió sus fuerzas flaquear, como si la oscuridad lo estuviese consumiendo todo.
¡Sálvanos! Gritaron los ecos, y en ese momento, Valeria comprendió que el sacrificio que había mencionado la sombra no era solo una carga. Era una elección, un desafío monstruoso que enfrentaba no solo a su familia, sino a todos los que, de alguna manera u otra, habían cruzado caminos con Metatron. Valeria, temblando y llena de miedo, sintió que una cadena invisible se rompía en su interior. No puedo, murmuró, mientras una luz brillante envolvía la habitación y ahogaba todo a su alrededor. No puedo dejar que esto suceda. Cuando la luz se desvaneció, un silencio sepulcral dominó el lugar, y en un instante, todo parecía en calma, pero la sombra lo advertía: la elección ha sido hecha, y ahora la oscuridad responde. Una cámara secreta se iluminó en el fondo, revelando un nuevo pasillo, uno que no solo llevaba podios sino también destinos desconocidos. Con un destello de determinación, Valeria y los demás intercambiaron miradas, sabiendo que lo peor estaba por venir. ¿Estamos listos para enfrentar los secretos que surgen de nuestra decisión?, preguntó Valeria, el peso de la verdad latiendo en su pecho. La respuesta estaba esperando en la oscura penumbra que se disipaba ante ellos, haciendo eco de lo que estaba por llegar. Con cada paso que daban hacia el nuevo pasillo, el zumbido de promesas y peligros resurgía como un eco distante. ¿Podrían soportar las consecuencias de saber más de lo que debían? La historia estaba en juego, y el siguiente acto apenas comenzaba. A medida que Valeria y sus amigos se adentraban en el pasillo iluminado, la chispa del corazón de Metatron seguía vibrando en sus mentes y corazones. Una angustiosa mezcla de valor y terror pulsaba en el aire, cada paso resonando como un tambor en el silencio aplastante. El nuevo pasillo parecía interminable. Las sombras emergían de las paredes, susurrando secretos olvidados, mientras las luces que antes brillaban con fuerza ahora emitían un tenue fulgor que apenas iluminaba la oscuridad. Camila, con la mano temblando, murmuró: «Esto no se siente bien, deberíamos volver». Pero Valeria no podía rendirse ahora. La determinación crecía dentro de ella, como un fuego sísmico. «¿Te imaginas lo que podremos descubrir?», exclamó Luis, aunque su voz temblaba. «Podríamos encontrar respuestas sobre nuestras familias, sobre todo lo que hemos perdido». Las palabras reverberaron, llenas de esperanza y, sin embargo, de un profundo abismo de miedo. La presión aumentaba a cada paso, implacable. Valeria sintió como una sombra oscura se movía a su alrededor, como si la propia oscuridad estuviera observando, acechando. Ante ellos, las paredes comenzaron a cambiar. Imágenes de sus vidas se formaban en las sombras: el día en que Valeria perdió a su madre, los recuerdos de Pedro siendo despreciado en la escuela, las lágrimas de Camila en las noches de soledad. «Es como si estuvieran mostrando nuestros miedos más profundos», dijo Pedro, casi sin aliento. «¿Es esto parte de lo que el corazón nos da?». La incertidumbre aplastante llevaba su pregunta a un nuevo nivel de gravedad. «Son ecos del pasado», explicó la sombra, que parecía más presente que nunca a pesar de su etérea apariencia. «Cada elección que han tomado ha resonado aquí. Cada decisión, cada sacrificio. Son sus verdades que deben enfrentarse antes de seguir adelante». El aire se volvió denso. Valeria sintió la necesidad de avanzar, pero otra parte de ella quería ceder ante la incertidumbre. «¿Cómo sabemos que esto es lo correcto?», preguntó. «¿Y si lo que descubrimos nos destruye?». Un silencio tenso envolvió al grupo, y cada uno se vio sumido en sus propios pensamientos. La sombra, al percibir la duda, avanzó un paso más. Solo al enfrentar su dolor, podrán liberar lo que les conecta con el corazón. Sus verdades son la clave para el poder que buscan. Pero cuidado, porque el conocimiento también viene con un precio. La visión de los rostros en las sombras comenzó a desvanecerse, dejándolos sintiendo una inquietante vulnerabilidad. Valeria, sintiendo que cada vez estaba más cerca del borde de su cordura, apretó los puños. No estaba dispuesta a dejar que ese miedo la detuviera. «Vamos», dijo en un susurro firme. «No podemos quedarnos aquí porque estamos asustados. Si esto es lo que necesitamos hacer para llevar la verdad a la luz, entonces lo haremos juntos». Con cada palabra, una decisión se forjó en el aire, como un pacto tácito entre ellos. Avanzaron, más determinados que nunca, mientras contagiaban el ímpetu unos a otros. Pero a medida que se acercaban al final del pasillo, una puerta forjada de sombras se materializó delante de ellos, su superficie pulsando como si tuviera vida propia. «No hay vuelta atrás», proclamó la sombra, su voz resonando con eco ominoso.
Una vez que crucen, no solo se enfrentarán a su verdad personal, sino que también desatarán fuerzas antiguas que pueden ser más poderosas y temibles de lo que imaginan. Valeria, mirando la puerta, sintió como su corazón latía más fuerte. En ese momento, comprendió que lo que estaba al otro lado no solo cambiaría sus vidas, sino que podría desatar la oscuridad misma. ¿Estamos listos para lo que viene?, preguntó Luis, su voz temblando. Al recibir las miradas decididas de cada uno de sus amigos, supo que no había vuelta atrás. La puerta se abrió con un chasquido resonante, revelando un abismo de luz y sombra entrelazadas. Lo que hay aquí podría ser la verdad que tanto anhelamos o nuestra perdición, dijo Valeria, con firmeza y miedo a la vez. Y mientras se adentraban, un grito lejano comenzó a resonar tras ellos, alarmante y estremecedor. «Prepárense porque lo peor está por llegar», susurró la sombra antes de sumergirse en la penumbra, dejando atrás solo un eco. La puerta se cerró fuertemente tras ellos, las verdades que habían decidido enfrentar estaban a un paso más allá, y lo que descubrirían podría ser la historia que nunca esperaron conocer. ¿Estaban realmente preparados para las revelaciones que abrirían ante ellos el verdadero significado del sacrificio? El pasillo se transformó gradualmente, y lo que antes parecía un simple trecho oscuro ahora se asemejaba a un laberinto viviente, pulsando con una energía inquietante. Las paredes brillaban fugazmente, imágenes danzaban en la bruma como espectros atrapados en un ciclo interminable. Valeria se sintió abrumada por una oleada de emociones, su pecho oprimido por lo desconocido que las esperaba. No puedo hacerlo, tartamudeó Camila, su voz apenas un susurro, como un eco de su desesperación. ¿Y si no regresamos? Este lugar no es natural. ¿Qué es lo natural, Camila?, replicó Luis, confrontando su miedo. Todos hemos lidiado con el dolor. Esta vez, estamos aquí juntos. Si algo nos espera, lo enfrentaremos juntos. Los murmullos de la oscuridad parecían amplificarse, pero Valeria se sintió aliviada por esa conexión, su grupo era un faro de luz en esa sinfonía de sombras. Más allá de la puerta, una resplandeciente neblina desdibujaba los límites del espacio, desafiando no solo su sentido de la realidad, sino también su comprensión sobre el poder del corazón de Metatron. Todo lo que hemos vivido nos ha preparado para este momento. No hay vuelta atrás, reflexionó Pedro, con un tono que resonó en sus corazones. Alzó la vista, encontrando la mirada de Valeria, que le devolvía la fortaleza que buscaba. Un silencio interrumpido solo por sus respiraciones profundas llenó el aire. Cada latido de sus corazones parecía vibrar al unísono, un recordatorio palpable de que no estaban solos. Pero en el fondo, había una inquietante melodía que comenzó a interrumpir esa armonía. Un canto lejano, como un lamento, se filtraba por las grietas del espacio, empujándolos hacia adelante, transitaron a través de la puerta, y el mundo que se abrió ante ellos era otro universo. Sus ojos se adaptaron lentamente, revelando un paisaje surrealista, una mezcla confusa de luces deslumbrantes que parecían danzar en el aire, envolviendo los recuerdos que habían dejado atrás. «Mira», gritó Luis, señalando hacia el centro de la habitación. Ante ellos, un pedestal brillaba, y sobre él, un pequeño objeto relucía con un resplandor propio, emocionante y aterrador a la vez. ¿Es eso el corazón? Al examinarlo, alianzas olvidadas y viejos rencores comenzaron a susurrar entre ellos. Valeria sintió una punzada de nostalgia y pérdida. Las risas de su infancia, los momentos felices atrapados en un frágil hilo del tiempo, volvían a ahogarla. Tenía que enfrentarlos, todo lo que había reprimido ahora surgía como rocas en un torrente. ¿Qué estamos esperando?, volvió a comentar Pedro, atrayendo la atención de todos. Vayamos por ello, descubramos qué poder guarda. Su voz se tornó más firme. Una mezcla de validez y temor se aferró a su intención al acercarse al pedestal, una ráfaga de energía los envolvió. El objeto pareció reconocerlos, pulsando al compás de su latido, como si fuera parte de ellos. A su alrededor, visiones emergieron del caos, recuerdos de traiciones, errores quizás irreparables, sus voces resonando entre risas y llantos, mientras danzaban en la luz fugaz del corazón. «Ese es como si nos estuviera jugando una broma», murmuró Camila, visiblemente conmovida, sintiendo el peso de sus elecciones. La angustia y el alivio se entrelazaron, pero entonces, un grito terrible surgió de las sombras. Como un rugido, resonó en sus oídos, llenándoles de miedo. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis, retrocediendo instintivamente.
La sensación de terror real se apoderó de ellos, la idea de que el pasillo no solo los había mostrado su verdad, sino que también había liberado algo que había estado atrapado durante siglos. No lo sé, respondió Valeria, el pecho agitado, mientras más sombras emergían, sus contornos sutiles llenándose de una malevolencia palpable. Es hora de dejar el pasado atrás y avanzar, replicó Pedro con determinación, pero justo cuando estaban a punto de dar un paso hacia el corazón, la sala empezó a vibrar, los ecos de sus decisiones inundando el aire. Cada sombra adquiría un rostro familiar, pero distorsionado, como si el sufrimiento que habían causado viniera a cobrarles cuentas. ¿Están listos para enfrentar lo que han liberado? Resonó una voz, profunda y amenazante, mientras la oscuridad comenzaba a solidificarse a su alrededor. El grupo sostuvo la mirada, sus corazones latiendo desbocados. No tienen idea de lo que han desatado, susurró una sombra, que parecía tomar forma, dejando claro que la verdad podía ser más dañina que la mentira. Una risa burlona resonó en el aire, lo que dejó a Valeria con un nudo en la garganta. El juego apenas comienza. ¿Podrían enfrentarse a lo que habían soltado? Una batalla de verdades y sombras se preparaba en el horizonte, y solo la elección de seguir adelante determinaría su destino. ¿Están realmente listos para desatar lo que el corazón de Metatron escondía dentro de sí? La vibración creció, como si toda la sala estuviera a punto de desmoronarse bajo el peso de aquel secreto desatado. Las sombras se alzaron, sus contornos ahora tomaban forma, susurrando, riendo con una burla casi escalofriante. Valeria sintió que el aire se tornaba denso, como si cada boca abierta en la oscuridad reclamara su atención. «Detente», gritó Camila, con su voz resonando en el caos, pero la sombra ante ellos se acercó aún más, sus ojos vacíos reflejando cada miedo que habían acumulado. Con cada paso que diste, con cada palabra que escapó de tus labios, has escrito tu propia historia. ¿Ahora, estás lista para enfrentarlas? La voz retumbó en sus cabezas, como un eco de sus decisiones pasadas. Es solo humo y espejos, no pueden hacernos daño, intentó convencerse Valeria, aunque la duda rasguñaba su esencia aún más. Sin embargo, Pedro dio un paso adelante, el brillo de su determinación desafiando el abismo que tenía frente a sí. No somos solo nuestros errores, somos más que eso, proclamó, su mirada fija en la sombra como si pudiera atravesarla. Algo en sus palabras pareció parar momentáneamente la risa burlona, haciendo que la figura titubeara. Fue entonces cuando los ecos de sus recuerdos comenzaron a formularse, una imagen de su infancia, risas bajo el sol, promesas hechas dentro de la calidez de su hogar. Nosotros somos capaces de cambiar, añadió Luis, su voz ya más firme. Esas sombras no son más que lo que le tememos de nosotros mismos. Y al pronunciar esas palabras, las sombras empezaron a dividirse, arremolinándose en un torbellino de luces vibrantes que les brindaban una señal de esperanza. Cada fragmento de oscuridad se transformaba, revelando momentos olvidados que, aunque dolorosos, también contenían alegría y amor. Valeria se reafirmó en su propósito, con la certeza de que enfrentar su pasado era el primer paso hacia el futuro. «El corazón de Metatron», gritó Valeria, avanzando justo cuando el pedestal comenzó a brillar aún más intensamente. «Es nuestra conexión, nuestra verdad. Si lo tomamos, lo hacemos juntos. Renunciamos a lo que nos frena». Una luz radiante emergió del pedestal, radiando una energía que llenaba la sala y parecía involucrar a cada uno de ellos. Las sombras se retorcieron, ahora incapaces de sostenerse ante la fuerza unificadora del corazón. «No pueden hacerlo». Las voces de las sombras se entrelazaron, pero el grupo se aferró a su nuevo propósito. El poder del corazón resonaba con su valentía, cada latido unificando sus espíritus en un abrazo de determinación. Pedro alargó su mano, acercándose al objeto. Cuando su piel tocó la superficie radiante, una onda de luz atravesó su cuerpo. En un instante, visiones nacieron ante ellos, recuerdos de sus amistades, sacudidas por las tormentas que habían enfrentado. Al hacerlo, cada error, cada rencor pareció perder su peso, como hojas caídas llevadas por un viento liberador. «Deben elegir», resonó la voz una vez más, pero esta vez, el terror se había transformado en desafío. ¿Renunciarán a todo lo que conocen para abrazar la verdad que esperan? El grupo se miró, la chispa de decisión iluminando sus rostros. «Sí», respondieron al unísono,
sus voces alzándose por encima del estruendo oscuro, haciendo eco en la dimensión temida. Con esas palabras, el corazón comenzaron a pulsar, emanando un haz de luz que atravesó a las sombras haciendo que se desvanecieran como sombras en la luz del sol. Sin embargo, su risa se transformó en llantos, y desde lo más profundo de la oscuridad resonó una última advertencia, helando la sangre de Valeria. Este es solo el principio. La verdad siempre busca la luz y ella no perdona. Sintiendo la adrenalina dispararse, el grupo se encontró en un nuevo plano de existencia. Pero aún quedaba una pregunta persistente en su interior. ¿Qué más se escondería dentro de su nuevo camino, y cuánto de su verdadera esencia estarían dispuestos a sacrificar para descubrir la realidad del corazón de Metatron? El corazón de Metatron pulsaba con una luz intensa, llenando el nuevo plano de existencia con un resplandor que apenas podían describir. Valeria cerró los ojos, sintiendo que su ser se expandía en todo ese espacio vibrante y desconocido. Eran como mariposas, cada recuerdo alado elevándose en una danza de colores, abriendo puertas a historias que creían cerradas para siempre. ¿Dónde estamos?, preguntó Camila, su voz temblando por la mezcla de emoción y miedo. Pedro observó a su alrededor, sintiendo la energía vibrante que fluía a su alrededor. No lo sé, pero parece un limbo. Un espacio entre lo que éramos y lo que podríamos ser, respondió, su mirada centrada en la vasta oscuridad que los rodeaba. Sin embargo, el murmullo de las sombras no había desaparecido por completo. Apenas atenuados, sus ecos resonaban en sus mentes, susurros ominosos que amenazaban con arrastrarlos de vuelta a la desesperación. No creas que escaparás tan fácil. La verdad es un camino peligroso. ¿Estás listos para lo que viene? La advertencia reverberó entre ellos, y un escalofrío recorrió a Valeria. No vamos a dejarnos dominar otra vez, afirmó, con una determinación renovada. La luz del corazón iluminó un camino que pronto se bifurcó, revelando dos senderos oscuros. Cada uno parecía pulsar ante sus miradas, atrayéndolos hacia lo incierto. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luis, la ansiedad palpable en su tono. Tenemos que elegir, dijo Valeria, mirando fijamente a cada uno de sus amigos. Uno de esos caminos podría ser el que nos lleve a la verdad, o podría llevarnos a lo que tememos. Tal vez debamos dividirnos, sugirió Pedro, con la voz firme. Así podremos descubrir si realmente hay algo importante en cada camino. Pero también será un riesgo. No podemos arriesgarlo todo así, interrumpió Camila, su voz llena de temor. Si algo sale mal, podríamos perderlo todo, incluso nosotros mismos. Valeria sintió que el nudo en su pecho se hacía más fuerte. Pero si no lo hacemos, ¿qué sentido tiene haber llegado hasta aquí? Las sombras nos enseñaron que el miedo no puede determinar nuestro camino. Un intenso silencio llenó el espacio, mientras todos reflexionaban sobre las palabras de Valeria. Al final, los rostros de cada uno hablaban de lucha interna. Por un instante, la luz del corazón pareció debilitarse, como si la indecisión afectara su poder. De acuerdo, debemos actuar, dijo finalmente Luis. Elijamos un camino y mantengámonos unidos, sin importar cuál escojamos. Nuestra fuerza está en confrontar estas verdades, no en huir. Con un profundo respiro, Valeria se acercó al sendero a su izquierda. Así que tomaremos este camino. Si la verdad es lo que buscamos, debemos hacerlo como uno solo. Antes de que pudieran avanzar, la voz retumbante de la oscuridad resonó nuevamente, miedos transformados en eco. ¿Estás segura? Hay cosas que son mejor dejadas en la oscuridad. ¿Qué secretos guarda tu corazón? A veces, lo que revelas también puede destrozarte. Valeria balbuceó sus siguientes palabras, sin encontrar la valentía que había sentido antes. No tengo miedo. ¿Estamos juntos? Pero la otra opción, el camino a la derecha, parecía brillar con un destello misterioso, como una seducción irresistible. Con cada paso, un pulso creciente elevaba el corazón detrás de ellos, revelando fragmentos de una historia que ninguno de ellos había imaginado. Sin embargo, el eco de la advertencia aún persistía, dejando un rastro de inquietud en el aire. Mientras el grupo se adentraba en el camino que habían elegido, una sombra familiar se asomó entre las brumas. Un rostro que no esperaban ver, un conocido cuyo secreto amenazaba con desatar una verdad aún más oscura. La pregunta flotaba entre ellos, ¿qué tan profundo estaban dispuestos a ir para descubrir la verdad que el corazón les prometía? Y con cada paso, un murmullo perecido llenó el aire, como si la oscuridad misma se preparara para amplificar su voz. Esto es solo el comienzo.
¿Podrán manejar lo que está por venir? El silencio que envolvía el nuevo camino se convirtió en un bullicio sutil, un murmullo de secretos dispersos que susurraban entre las sombras. Valeria y sus amigos avanzaban con cautela, sintiendo que la incertidumbre era tanto una carga como una promesa. Cada paso resonaba como un eco de sus decisiones, como si el corazón de Metatron estuviera sopesando sus intenciones. «¿Y si no somos lo suficientemente fuertes para esto?», murmuró Camila, su voz temblando como un hilo. La inquietud era palpable, pero la mirada decidida de Valeria les daba un hilo de esperanza. «Si llegamos hasta aquí, fue por una razón. Tenemos que confiar en nosotros mismos y en el poder del corazón». De repente, un remolino de luz emergió frente a ellos, revelando una figura familiar en la penumbra, un rostro que cada uno conocía bien. Era la madre de Valeria, sonriendo pero también llena de una tristeza que calaba hondo. «Valeria, ¿qué has hecho?», dijo con voz suave, como un susurro envolvente. Valeria sintió un nudo en la garganta, un torrente de emociones que la abrumó. «Mamá. He venido a buscar respuestas a liberarte». La figura de su madre comenzó a desvanecerse. «Las respuestas que buscas pueden herirte, y a aquellos que amas». Valeria dudó, sintiendo como el peso de las decisiones presionaban su pecho. «No tengo miedo. Lo haré por ti, por lo que nunca pude entender». La imagen de su madre, aunque efímera, parecía empujarla hacia adelante. La sombra del pasado y el futuro se arremolinaban y cuando el grupo siguió caminando, un nuevo escenario emergió ante ellos, un lugar que recordaba la infancia de Valeria. La calidez de risas y juegos que parecían vibrar con la luz del sol ahora colisionaban con un eco de tristeza que cortaba el aire. Allí, pequeñas figuras corrían, pero al mismo tiempo estaban atrapados en círculos de niebla, reflejando la fragilidad de los recuerdos. «Esto es», comenzó a decir Pedro, con la voz entrecortada, «esto es nuestra niñez. Y está maldita, está atrapada aquí». «Sí», Valeria se sintió aturdida. «Las sombras son recuerdos que no hemos dejado ir». Ante sus ojos, la imagen de su madre sonriendo con dulzura se manifestaba nuevamente, intercalada con recuerdos de tristeza. «No puedo perderme entre los ecos. Necesito saber sin más tiempo que perder». Valeria se acercó a la imagen. «Mamá, dime qué hacer», y en ese instante, sintió que esos lazos invisibles se apretaban en su corazón, el corazón de Metatron palpitando en su pecho como una invitación irresistible. «Los sacrificios no son solo pérdidas, Valeria, son oportunidades para crecer. Si eliges, hazlo con amor», resonó la voz de su madre, esta vez ensanchando el camino hacia la luz con una desbordante fuerza. Valeria levantó su mirada hacia sus amigos. «Debemos empoderarnos y liberar nuestro pasado. No solo para nosotros, sino para todos aquellos atrapados en la oscuridad». Los otros asintieron, se acercaron en un círculo, uniendo fuerzas y corazones. «Estoy contigo», dijo Pedro, su voz ganando en confianza. «Los amores perdidos, las traiciones, todo nos ha traído aquí y no podemos dejar que esos recuerdos nos destruyan». La luz del corazón comenzó a brillar intensamente, iluminando el oscuro sendero que se extendía, la atmósfera se tornaba vibrante, casi eléctrica. Al unísono, todos comenzaron a recordar su pasado, las sombras de inseguridad y tristeza fueron surgiendo, pero en lugar de verse abrumados, aquellos recuerdos se convirtieron en manifestaciones de su fuerza. «Estamos juntos. No importa lo que venga», dijeron a coro. La puerta hacia lo desconocido se abrió, extrayendo su esencia y dejando escapar una chispa de esperanza. Valeria observó cómo sus recuerdos giraban, ahora llenos de emoción pero sin miedo. La madre se desvaneció, dejando solo su rastro, pero su voz respiraba fuerza en el aire. «Ten cuidado, porque la verdad, aunque liberadora, es desgarradora. No olvides nunca que el conocimiento siempre tiene un precio», resonó un eco, mientras sombras comenzaban a acercarse a ellos, curiosas, como si buscaran respuestas. «Desata nuestras verdades», dijo Valeria al corazón. «Déjanos ser libres de la carga». De inmediato, un torbellino de luz se desató, llenando el aire con susurros de amor, de tristeza, y de antiguas promesas. Pero también hay sombras alimentadas por olvidos, miedos que estaban listos para alimentarse de su resolución. Las figuras comenzaron a moverse rápidamente hacia ellos mientras la luz vibrante y los recuerdos danzaban, desafiando a quienes se oponían a su camino. «Estamos listos para lo que viene», exclamó Valeria, dolor, alegría,
pérdidas y esperanzas se entrelazaban a medida que se encontraban en la intersección entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Valeria cerró los ojos y se aferró al corazón de Metatron, sintiendo que el propósito colectivo, fuerte y claro, los unía. Era el momento de enfrentarse a lo desconocido. La verdad se revelará, haremos que cuente. Las sombras avanzaron, pero la luz fue más fuerte. Juntos, como un solo corazón, cruzaron la barrera. La verdad de sus pasados estaba a punto de revelarse, y con ello, la condena de aquellos que habían buscado el poder sin considerar el costo. El corazón de Metatron latía con fuerza, y con cada pulsación, su futuro se encendía como un nuevo amanecer. ¿Están listos para enfrentar lo que se avecina y cargar con lo que sea necesario? La oscuridad estaba por caer, pero la luz también comenzaba a brillar con fuerza.